esta presión mediática que podemos definir lo que hemos sufrido en los últimos días y un poco ya viendo el lado positivo por incluso de esta situación. La verdad es que el problema para nosotros no era nuevo porque ya surgió hace unas semanas y en todo momento el Ayuntamiento tuvo transparencia al respecto. Enseguida hubo una nota informativa en la web del Ayuntamiento y tuvo una repercusión en los foros locales y en la y sorprendentemente pues esta semana es cuando toda esa atención mundial pues ha venido a Borja por este motivo. ¿Cómo estáis viviendo esto? ¿Ser portada en todos los periódicos de prácticamente medio mundo? Hombre, inicialmente no es algo agradable porque la causa no lo es. Tampoco estamos acostumbrados a sufrir esta atención. Evidentemente que de un día para otro tengas que atender a docenas y docenas de medios de comunicación que quieren pues no solamente la información sino la opinión y que nos visiten y que quieran vernos es una cosa que realmente no estamos acostumbrados. Jordi, yo le quería preguntar a Juan María qué va a pasar con esta pintura, porque el lunes vienen restauradores a verlo. Pues esta visita de los restauradores ya estaba prevista antes de esta semana, estaba prevista ya en el momento en que surgió el problema y no tiene otro objetivo más que los técnicos expertos en estas cuestiones valoren la posibilidad de restaurarla y en todo caso con su dictamen, con su saber hacer, pues sosegadamente y sin ninguna prisa, pues tomaremos la decisión oportuna. ¿Qué pasará? ¿Se quedará? ¿No se quedará? Dígame. Señora Ojeda, buenas noches. Soy Jordi, estoy en el plató. Buenas noches, Jordi. Desangústiese, señor Ojeda. De verdad, es terrible ser portada de la prensa internacional por un terremoto como